Claro, no es miércoles, es martes, no se confundan, es martes, pero igual. Buenos días, Marcelo. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Bueno, hacemos un pequeño cambio esta semana por cuestiones personales, pero si no, siempre los miércoles. Siempre los miércoles. En Radio Capital. Sí, tenemos un alternativo, un separador alternativo. Está hoy comúnmente los viernes. Los miércoles, perdón. ¿Cómo están? Bien, bueno, Marcelo. te estaba escuchando atentamente con el famoso spot de Martín Tetaz. Sí. Y es cierto, más allá de los gustos o no, estamos hablando todo del tema, ¿no? Sí, totalmente. O sea que yo creo que el creativo que lo aconsejó piensa en eso, ¿no? Los políticos, en definitiva, quieren instalarse, esa es la palabra, que se hable de ellos, bien o mal, pero se hable, no estar en la ignorancia o en el anonimato. Claro. O sea, que no los ignoren o directamente que no los conozcan. Sí, exactamente. Que lamentablemente en algunos sectores de la sociedad, que en lo individual hay personas que hoy dicen, no me importa que hablen mal de mí, total, me conocen. Claro. Hay personas que tienen esa filosofía. Yo ahora que estoy incursionando, perdón que te interrumpa, no, en estos nuevos terrenos, son obsesivos de las encuestas. Y en las encuestas hay varios ítems, que obviamente todo el mundo lo sabe, ¿no? No solamente el conocimiento, sino la imagen negativa, la imagen positiva, el conocimiento. Ponen un montón de preguntas que yo no sé si la gente realmente las contesta, ¿no? Porque la mayoría corta cuando es telefónica. Sí. Y cuando es en la calle sigue de largo, si no, estoy ocupado. Pero bueno, evidentemente están muy pendientes de eso. Sobre todo, no hace tanto tiempo de esto. Antes siempre hubo encuestas, pero últimamente, yo creo que después de la campaña del presidente Obama, de su primera presidencia, que fue un furor el tema de las redes sociales, las encuestas, los focus group y demás, han encontrado una nueva forma laboral los consultores y hacen encuestas todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Hoy con Virginia contábamos esta encuesta que nos alcanzaron hoy de Observatorio Electoral Consultores, sí. Y de 13 referencias políticas que hay que mencionan, ninguno tiene mayor imagen positiva que negativa. Claro. Ninguno. Es terrible como que es un gran desafío de este momento de la política, sí, de revertir esto. No puede ser que veamos a todos negativos. No puede ser que yo mire a uno y diga, no lo quiero ver. Y este claro. Tampoco. Y este tampoco. Igual los argentinos somos difíciles, ¿no? Porque pasa, yo creo que en todos los ambientes, en la justicia, en el Poder Judicial, exactamente lo mismo. La justicia es toda corrupta. Y no es toda corrupta. Eso no significa que no haya corruptos, que no haya malos magistrados, malos funcionarios. Y lo mismo en la prensa. Totalmente. Con ustedes es un caso particular porque nos llenamos la boca, digo los que no somos periodistas, ¿no? Nos llenamos la boca de libertad de prensa, libertad de expresión, y no toleramos que un periodista opine. Entonces, yo escucho decir, es un ensobrado, no es independiente. Nadie obliga, no está obligado el periodista a ser independiente de nada. Es más, si uno quiere noticias asépticas, tiene todas las horas, tanto en radio como en televisión, los títulos. Uno se está enterado de lo que pasa sin ningún tipo de opinión. Ahora, si después estamos viendo las 24 horas del día televisión, los canales de noticias, que son un montón, para encontrarle al periodista, ver dónde tiene su beta radical peronista de Cambiemos, comunista o de derecha, es que estamos buscando el pelo al huevo. Y el periodista tiene el derecho a opinar, y tiene derecho a hacerlo ideológicamente. Tiene todo ese derecho. Ahora, por eso hay canales con diverso editorial, con diversa pauta no, sino línea editorial. Digo, pauta ya se enojan con el tema de los sobres, pero que haya pauta oficial no tiene nada de malo. De hecho, estos son empresas. Esto no es que ustedes trabajan exclusivamente por el amor al arte, pese a que tienen amor al arte, ¿verdad? Pero somos difíciles los argentinos. Sí, lo que yo, desde mi punto de vista de profesional, lo que no tolero desde el periodismo es que en nombre de la libertad de prensa uno ya diga cualquier o agreda sin ningún tipo de fundamento, con lenguaje soez. Bueno, y eso no es justamente yo diga que soy un prolijo, ni mucho menos. Pero yo no acepto eso, que en nombre de la libertad de prensa entonces podemos hacer. Coincido plenamente y lo reafirmo. Cuando fui funcionario público, uno tiene una responsabilidad superior al resto. Y el periodista también, porque ustedes son comunicadores y de una u otra forma representan
a todo el mundo que no se puede expresar, no podría estar toda la población de la Ciudad de La Plata en este micrófono. Pero ustedes representan lo que escuchan en la calle, los llamados telefónicos, las comunicaciones por internet, y sí tienen una responsabilidad. No es lo mismo que un periodista en un micrófono frente a una cámara diga una barbaridad a que lo diga un hincha de fútbol en la cancha, en el medio de la masificación de un partido de fútbol. Sí, compartimos plenamente, y de esa forma también se vulnera la libertad de prensa, porque se mal usa. Exacto. Se hace un uso abusivo, ¿no?, de un derecho supraconstitucional. Totalmente. Bien, Marcelo, ¿qué nos trajiste hoy? Y hablando justamente de derecho, ¿no? La víctima en el proceso penal. La víctima en el proceso penal. Recordemos que más allá de las nuevas teorías que quieren confundirnos y poner al delincuente como la víctima en la sociedad, etcétera, etcétera, o la víctima del sistema, la víctima del proceso penal es la que sufre el delito y sus consecuencias, no solamente la víctima primaria, es decir, la que directamente sufre el accionar ilícito del delincuente, sino también su núcleo familiar, sus allegados. Imaginemos lamentablemente el ejemplo más duro, pero el más claro, el homicidio. La víctima obviamente es el muerto, pero hay toda una familia detrás que queda con una ausencia perpetua, instantánea. Lo están esperando la noche para venir a cenar, al dueño de casa, a la dueña de casa, al hijo, a la hija, y esa persona no llega porque está muerta. O sea que hay una sumatoria de víctimas, claro, no solamente la directa, ¿verdad? Bueno, durante muchos años la víctima fue olvidada en el proceso penal. Tiene una explicación lógica y una explicación legal. Desde siempre, la representación de los intereses de la comunidad agraviada por un delito pertenecía y pertenece al fiscal. El fiscal representa no solamente a la víctima, sino a toda la comunidad agraviada por un delito, porque estamos hablando del derecho penal, que es un derecho público. Es decir, a nosotros nos agravia cuando ustedes, como comunidad estoy hablando, ¿no?, cuando ustedes relatan un robo, un homicidio, una violación, una estafa, actos de corrupción, trata de personas, narcotráfico, nos agravia a todos, aunque no estemos directamente relacionados con el delito en cuanto al rol de víctima. Ahora bien, siempre hablamos y hacemos referencia al símbolo universal de la justicia, ¿no?, o uno de los símbolos universales, que es la balanza. Y el proceso penal, sobre todo en el sistema acusatorio, donde está distribuido los roles y funciones, donde el fiscal, como representante de la comunidad, lleva adelante no solamente la investigación, sino la acusación en el juicio oral o en el juicio abreviado, había cierta desigualdad de armas. Es decir, el imputado tiene un abogado desde el minuto cero, ya sea un abogado oficial, un defensor oficial, o un abogado particular, si él lo considera que debe ser reemplazado ese defensor oficial por un defensor de su confianza. Eso es un derecho que tiene el imputado, de hecho que tiene durante todo el proceso a cambiar las veces que lo considere pertinente de su abogado, o directamente despedirlo y seguir siendo asistido por el defensor oficial. El imputado está asistido por el defensor oficial aún cuando el Ministerio Público Fiscal no tiene idea quién es el imputado. O sea, del minuto cero, cuando se comete, por ejemplo, un homicidio, el defensor oficial está notificado del inicio de la investigación penal preparatoria de respecto de ese homicidio, de ese ilícito. No sucede lo mismo con la víctima, o no sucedía lo mismo con la víctima, y si bien había centro de asistencia a la víctima hace mucho tiempo en las fiscalías generales, en el Ministerio Público Fiscal, no existía un equivalente al abogado defensor desde el minuto cero que lo represente, no solamente que lo asista. Bueno, nuevas leyes que han sido incorporadas al proceso penal, tanto en la provincia de Buenos Aires como en el resto de las provincias argentinas, obligan al Poder Judicial y al Ministerio Público a colocar abogados que representen en el proceso penal a la víctima. Todavía, si bien ya está vigente y se va instrumentando, no es tan generalizado como el defensor oficial. Marcelo, cuando decís la víctima, está claro, la víctima puede ser la persona fallecida, sí, pero la víctima también es la familia. Sí. Lo que se conoce como el particular damnificado. El particular damnificado. El particular damnificado sí, está previsto en la ley, y cuando no tiene los fondos necesarios la familia para pagar a un abogado, lo puede representar un integrante del Ministerio Público. Pero por lo general se utilizaba a los propios defensores, así el cuerpo de defensores. Lo que se trata tanto de establecer, pero cuesta mucho dinero, es que haya un cuerpo de abogados del Poder Judicial que representen a las víctimas. Claro, no hay mucho acuerdo con el Colegio de Abogados, porque de una u otra forma se le quita el trabajo.
Entonces, lo que también es un interés que debe tenerse en cuenta, porque los abogados particulares, los que están colegiados en las distintas instituciones de abogados, tienen la obligación de representar gratuitamente a los pobres. Entonces, eso también hay que aceitarlo de una u otra forma para que se haga operativo. También en los colegios de abogados existen los consultorios jurídicos gratuitos, que si bien no aplican en el proceso penal, están ahí para que la persona pueda recurrir a esos profesionales cuando no tiene fondos suficientes como para pagar los honorarios. Pero bueno, en el fondo es toda una cuestión de dinero, ya sea porque es un gasto del Estado, ya sea porque los abogados particulares con todo derecho defienden su propia profesión. O sea, esto no es una crítica, porque de hecho uno estudia, como ustedes y como la mayoría de las personas, para vivir de lo que uno ama, ¿no? Para vivir de la vocación. O sea, no está mal que el abogado cobre por sus, el abogado particular, ¿no? Cobre por sus servicios, como nosotros cuando éramos magistrados cobrábamos nuestro sueldo justamente del Estado, si bien no cobrábamos por caso, como si lo hace el abogado. O sea que eso es un tema que está fuera de discusión. Ahora, ¿para qué necesitamos un abogado de la víctima? Porque el fiscal, si bien representa a la víctima dentro de la comunidad, y lo dijimos en otras oportunidades de la columna, es objetivo. Es objetivo. Es decir, que aún representando los intereses de la comunidad agraviada por un delito, si no encuentra la suficiente evidencia como para avanzar, sea en la investigación o sea en el juicio oral, ese fiscal debe abogar en favor del imputado, por obligación legal. Cosa que no hace el defensor oficial o particular. El defensor no es objetivo, es 100% subjetivo, no tiene que colaborar en la averiguación de la verdad, tiene que colaborar con la justicia como contrapeso del sistema punitivo, del poder punitivo del Estado. ¿Se entiende la diferencia? Sí, total. O sea, el fiscal es objetivo, el representante de la víctima eventualmente podría no serlo, y de hecho, cuando vos citaste el particular damnificado, que es una figura diferente pero muy similar, cuando el fiscal desiste de la acusación, el particular damnificado, si está presentado en el proceso, puede seguir adelante con la acusación, aunque el fiscal haya desistido. Entonces se dan cuenta que no es lo mismo el fiscal que el representante de la víctima o el representante del particular damnificado. Por eso es que esta ley viene a completar y a reconocer una personería y un protagonismo que se le venía negando hace muchísimo tiempo a la víctima. Pero esta ley está vigente. Está vigente. Tanto en la provincia de Buenos Aires como en el ámbito nacional. Exactamente. Pero no es del todo operativa todavía. Claro, ni la conocemos tampoco, yo la verdad no tenía idea. No, sí, esto está vigente. Bueno, la diputada Píparo, justamente por lo que ha sufrido en carne propia, fue una de las impulsoras dentro de lo que es la legislación provincial en la provincia de Buenos Aires. Instituciones como Usina de Justicia, a la que pertenecí también, han participado no solamente en el impulso, sino en la redacción de la ley a nivel nacional. Pero, bueno, como todo en Argentina, creemos equivocadamente que las leyes, que en el fondo, se lo digo a ustedes que son profesionales de la palabra, son palabras, oraciones subordinadas, proposiciones, pero son palabras. Si no tenemos atrás un sistema que le dé operatividad, fondos, sistema y material humano que le dé operatividad, son palabras vacías. Claro. Ahora, Marcelo, cuando uno dice la víctima en el proceso penal, en el título de tu columna de hoy, ¿el rol de la víctima en el proceso penal concluye cuando se consigue la condena? Sí, concluye cuando se consigue la condena, y si la condena es recurrida, puede seguir actuando, claro, en las instancias superiores. Pero después supongamos, ¿no? Un ejemplo, una condena de 25 años. Sí. Pero a los 12 años esa persona, no sé, por distintas instancias... Se le debe dar traslado. Se le da traslado a la víctima. Ahí la víctima sí. Sí, el fiscal de ejecución en este caso debe escuchar a la víctima, pero también se le debe explicar a la víctima que las cuestiones de libertades anticipadas, que esto va a ser motivo de otra columna, no son caprichos de los jueces. No es que un juez se levanta y dice, bueno, hoy tengo ganas de liberar 5 presos y le voy a dar salida transitoria. No, esos son institutos que están previstos en la ley de ejecución penal, y que si el interno condenado, independientemente del delito que cometió, porque ya fue juzgado por ese delito, en la cárcel no se lo selecciona por el delito que cometió, porque eso ya fue juzgado y condenado. Se lo selecciona para acceder a estos beneficios de acuerdo al tiempo transcurrido, fundamentalmente, y al cumplimiento o no de los reglamentos carcelarios.
¿Se entiende? Lo que entendemos como buena conducta, buena conducta, por supuesto, buena conducta. Falta de sanciones disciplinarias, falta de... Si estudia. Nuevos delitos, si estudia, claro. Puede ser tomado a la ligera y hasta ridiculizado, sobre todo los cursos que se dan por vía remota, que el interno puede realizarlos con las terminales de internet que tienen las unidades penitenciarias. Pero esto está en la ley de ejecución y fue votado por nuestros representantes. No son los jueces ni los fiscales los que dicen, bueno, hoy voy a liberar a fulano, hoy voy a liberar a mengano porque tengo ganas o porque me levanté de buen humor. Ahora, la víctima puede opinar, pero tampoco puede decir que no salga porque no salga. Porque estoy dolida. Porque estoy dolido, exactamente. Claro. Ahora, pero si puede ser por una cuestión humanitaria, que por ahí el que está condenado está una enfermedad terminal, supongamos. Sí, ahí no hay posibilidad alguna que la víctima pueda oponerse. De hecho, y la cité a Carolina, la voy a volver a citar, porque me tocó actuar. Justamente, yo fui el fiscal de juicio, de instrucción y de juicio en la causa de Píparo como víctima, y uno de los imputados tuvo una CB. Y bueno, para esto es importante, me hiciste acordar, porque vamos a mostrar cómo funciona también el tema de excusaciones y recusaciones. Yo para esa altura, ya años después de la condena, había tejido una amistad con Carolina, una amistad profunda, que me hizo excusar en varias causas en las que ella después estuvo involucrada. Pero en esta causa no me excusé, porque yo iba a dictaminar en favor del imputado. Se lo dije al defensor, se lo dije a los jueces, y excusarme implicaba una pérdida de tiempo importante y el hombre necesitaba atención médica urgente. Lamentablemente a los 15 días falleció, porque no se pudo recuperar de ese ACV que fue masivo. Y ella también, como representante del particular damnificado, en esta audiencia especial que hubo, su abogado dictaminó a favor no de la libertad, sino de la internación en un nosocomio, que no, obviamente atención no se le podía dar en la cárcel. O sea que no es solamente que la víctima dice siempre que no, sino que en estos casos que vos pusiste, un caso de humanidad, todos, incluyendo el fiscal, dijimos que sí. Y el tribunal inmediatamente dispuso. Es más, la audiencia era casi una formalidad, porque todos íbamos a decir que sí. Estuvo presente el señor y se lo veía, se advertía el estado calamitoso en que estaba, que no hablaba, por supuesto, estaba en la silla de ruedas. Hubo, obviamente, que para la legalidad del acto, un médico forense que dictaminó ahí en la audiencia, oralmente, y bueno, ratificó lo que había transmitido su defensor. O sea que la víctima tiene un protagonismo que antes no tenía, está en la ley, ha sido aceptada por la doctrina, la doctrina jurídica, por la jurisprudencia, pero todavía no tiene la operatividad, como tantas otras normas, como por ejemplo la policía judicial, que es una exigencia constitucional provincial del 94, y hasta el momento no ha sido cabalmente finalizada su formación. Hay un germen, hay instructores judiciales especiales de la Procuración, pero todavía no está definitivamente instalada en la provincia de Buenos Aires. La víctima, ¿por qué se la negaba, sobre todo en los últimos tiempos? Y bueno, justamente porque las nuevas corrientes invirtieron el paradigma milenario del derecho penal, ¿no? O sea que el imputado era la víctima y la víctima era el victimario, porque los victimarios éramos todos los que formábamos la sociedad y que poníamos al delincuente como víctima del sistema. Un absurdo, una contradicción, un sinsentido, pero que lamentablemente aún está vigente en los centros de formación universitaria, en los institutos de posgrado, en los consejos de la magistratura y, lo peor de todo, en la propia magistratura. Es decir, el camino que tenemos que desandar es grande, y acá tenemos un ejemplo concreto de cómo la ley por sí misma no alcanza. Y muchas cuestiones terminan limitándose a cuestiones económicas, porque para su implementación, ¿no es cierto?, siempre falta algún recurso. Sí. Bueno, es una forma también de que no haya justicia, ¿no? Es una forma, claro. Esto es como cuando uno ve en las películas que le piden a un empleado o a un obrero una fianza de $1.000.000. Es lo mismo que decirle le deniego la excarcelación. Claro. O sea, hago un ejemplo distinto de lo que estamos charlando, pero cómo a veces se puede cambiar las cosas para no cambiar nada.
o sea, lo que se conoce comúnmente como gatopardismo. Eso. Podemos hacer las mejores leyes, pero si atrás no tenemos la estructura necesaria para ponerlas en práctica, es lo mismo que nada. Bueno, hay que trabajar para cambiar cambiar eso. Sí, muy fuerte, sí. Qué grande esta columna, Marcelo. Bueno, muchas gracias. Como siempre, ¿se entiende? Porque a veces los abogados hablamos difícil. No, o complicado. No difícil. No con términos, sino que somos complicados para explicar lo sencillo. No, es casi como una clase. Exacto, vamos a terminar siendo abogados con ¿Cómo no? Tenemos que empezar a estudiar, Virginia. Yo me siento muy cómodo, aprovecho estos minutos que nos quedan, me siento muy cómodo en este espacio con ustedes, porque... Muchas gracias, Marcelo. Sí, pero no es elogio fácil ni pasarle la mano por la espalda, sino que encontré desde el minuto cero, desde que me invitaron, una libertad absoluta de expresión. Y eso es lo que charlábamos al principio cuando estábamos en el otro tema, ¿no? Sí. Es decir, cómo podemos ejercer la libertad de expresión sin agresión, escuchando, debatiendo eventualmente, si bien es una columna, no hay debate, pero podríamos hacerlo tranquilamente con debate, y no siempre hay que llegar a un acuerdo. O sea, en los debates no siempre hay que llegar a un acuerdo. A veces uno se mantiene en su idea, respeta la del otro, y a lo mejor después en una reflexión posterior de la propia idea, uno va incorporando ese elemento del debate y a lo mejor, tal vez, pueda cambiar de idea o mejorar la propia. Una tercera idea. Y creo que ese es en definitiva, en una apretadísima síntesis muy modesta, lo que pasó con el conocimiento humano, ¿no? O sea, no es que la opinión contraria automáticamente hace cambiar de idea al emisor. No, a lo mejor hace reforzar la propia. Y al que emite la idea contraria dice, pero la verdad que no estaba tan en lo cierto. Y bueno, y se va construyendo todo, ¿no? Es que justamente el aprendizaje, el conocimiento a partir de los errores fue avanzando. Sí, desde Sócrates a nuestros días. O sea, con la pregunta, la repregunta, decir, no lo había pensado. Y eso implicaría una autocrítica, ¿qué es lo que está faltando? Muchísimo, está faltando muchísimo. Y es una pena porque uno ve, yo no conozco demasiados países, ¿no? Pero sí países de Latinoamérica donde realmente, esto dicho con humildad, en muchas cosas estamos adelantados en cuanto a discusión. Hay países donde se discuten temas que acá están superados ya, y no superados porque seamos superiores, sino porque ya son discusiones que terminaron. Por ejemplo, hay países que se está discutiendo todavía si el fiscal tiene que instruir la causa, si tiene aplicarse el sistema acusatorio, y acá ya está superada esa discusión, y es como que estamos muchas veces los argentinos un poquito más adelantados, pero claro, después nos la creemos y creemos que somos los vivos del mundo, los piola del mundo, los mejores del mundo, y ahí atrasamos. Hacemos 2 pasos para adelante y 3 para atrás. Clarísimo. Muchas gracias, Marcelo.